Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un aspecto poco conocido de la batalla del Atlántico. Se trata del corsario alemán Atlantis. Cuando hablamos de la batalla del Atlántico, inmediatamente solemos pensar en los submarinos o U-boats alemanes atacando a los convoyes aliados, protegidos muchas veces por destructores. Pero a veces dejamos pasar por alto aspectos que, aunque tuvieron un rol residual, no dejan de ser muy interesantes. Aprovecho para comentarles que si les gusta este video y quieren apoyar al canal, los invito a suscribirse y que vean el resto de videos que hemos colgado, así como también dejen sus comentarios, los cuales serán respondidos. Ahora sí, vamos a la materia de hoy. Junio de 1940, Francia ha caído. Toda Europa o está ocupada militarmente por Alemania o está bajo la clara influencia del Tercer Reich. Aún no se ha abierto el frente ruso, ni mucho menos los Estados Unidos han entrado en guerra formalmente contra Alemania. El Reino Unido sigue luchando y constituye el único estorbo para que Hitler pueda ejecutar el plan de expandir el Reich de los 1000 años hacia el este para cumplir el sueño del Lebensraum o espacio vital para el pueblo alemán. Pero Alemania no necesita derrotar al Reino Unido. Le basta forzarla a una paz aceptable para todas las partes. Un mecanismo de presión es asfixiar al Reino Unido cortando las rutas comerciales marítimas que llevan a la isla lo que ésta necesita para vivir: comida, materias primas, petróleo, entre otros. Para esto, Alemania lanza desde los puertos noruegos y franceses conquistados una feroz ofensiva submarina para intentar cortar el tráfico comercial que lleva al Reino Unido lo que necesita para sobrevivir desde sus colonias, pero principalmente desde los Estados Unidos. A esto se denomina la Batalla del Atlántico y durará prácticamente hasta el final de la guerra. Churchill luego diría que lo único que realmente lo asustó durante la guerra fueron los U-boats alemanes. Pero si bien la estrategia alemana fue básicamente submarina, es necesario indicar que existieron algunos navíos de superficie destacables. Uno de ellos es el corsario Atlantis. El Atlantis tenía 8.400 toneladas y una dotación de 350 hombres entre marineros y técnicos. Era un barco que tenía la capacidad de camuflarse rápidamente como si se tratara de un simple barco mercante de un país neutral. De todos los corsarios alemanes, es decir, barcos civiles que fueron armados para la guerra, el Atlantis fue el que más barcos enemigos hundió o puso fuera de combate. El Atlantis, al comienzo de su vida marinera, fue un buque de carga de 7.800 toneladas de la compañía naviera Hansa, y al estallar la guerra la armaron con 6 cañones de 150 milímetros, un buen número de piezas de menor calibre, tubos lanzatorpedos, un cargamento de minas y un hidroplano de reconocimiento. Llevaba también a bordo todo lo necesario para disfrazar la superestructura y hacerse pasar de este modo por no menos de una docena de diversos buques mercantes de inofensiva apariencia. En marzo de 1940, disfrazado de barco soviético y al mando de Bernhard Rogge, de 40 años de edad, bordeó el Atlantis, la costa de Noruega, y ganó el Atlántico septentrional. Su misión era navegar hasta el sur de África y atacar a los mercantes que doblaban el Cabo de Buena Esperanza. Rogge normalmente dejaba pasar oportunidades de hundimientos cuando consideraba que habían muchas vidas civiles en juego. Y antes de pretender hundir un navío, Rogge buscaba interceptar y poner fuera de combate al enemigo, tomando prisionera a la tripulación enemiga antes de mandar el barco a pique. Su primera víctima fue el navío inglés Scientist. El segundo fue el navío noruego Tirrenia, cargada de pertrechos para las tropas australianas en Palestina. Pero Rogge no hundió el navío, sino que lo usó como navío prisión y, al mando de algunos alemanes de su tripulación, siguió por semanas la estela del Atlantis. En los días siguientes aplicó la estrategia del Tirrenia con 7 navíos más. La solitaria campaña del capitán Rogge fue civilizada, hasta donde puede serlo la guerra. Por supuesto que en ocasiones tuvo que disparar al enemigo y causó bajas enemigas, pero también se debe anotar que salvó a cuantos pudo. El Atlantis, de hecho, llegó a tener a bordo a más de 1000 personas de todas las edades, mujeres y hombres de por lo menos 20 nacionalidades, que viajaron en los 20 meses que duró su navegación. Los primeros recibían las mismas raciones que los tripulantes alemanes. Tenían acceso a la piscina de lona del Atlantis y podían pasear en cubierta, salvo cuando había un combate inminente. A los capitanes enemigos se les daba un alojamiento especial. Entre otras víctimas del Atlantis se pueden destacar el Old Jacob, buque noruego cargado con combustible de alto octanaje, el petrolero noruego Teddy y el barco inglés Automedon, que llevaba mensajería que enviaba el gabinete de guerra británico al alto mando de Extremo Oriente, y el navío de bandera egipcia Samsam, que llevaba 140 misioneros estadounidenses, todos los cuales, junto con el resto de pasajeros, 309 personas en total, fueron transbordadas sanas y salvas al Atlantis. Luego transbordarían a otro navío alemán, el Dresden, el cual los llevaría a Burdeos. También hundió a Ciudad de Bagdad, el King City, el Tottenham y el Kemendine. En total, el Atlantis hundió 22 navíos enemigos, siendo el último la motonave noruega Silveplana.
Nieto de un clérigo protestante que formó parte de la corte del Kaiser Guillermo II, Rogue exigía a todos asistir a los servicios religiosos dominicales. Pero no solo eran las bajas materiales las que el Atlantis ocasionaba y que perjudicaba a los británicos, sino que implicó que, para darle caza, los británicos tuvieron que distraer navíos que requerían urgentemente en otros lugares. Los mercantes eran forzados a navegar en zigzag, alargando de esta manera la ruta y malgastando tiempo y combustible, entre otras complejidades, como también la dificultad de contratar tripulaciones o pagar un sobrecosto por navegar en aguas peligrosas. El 21 de noviembre de 1941, el avión de reconocimiento del Atlantis quedó inutilizado al tratar de amarrar de regreso de un vuelo. Esto pasó en el peor momento, pues al día siguiente se realizaría la complicada operación de reabastecimiento de combustible por parte del U-126. Mientras esta operación se realizaba, el Atlantis iba a quedar prácticamente indefenso. Las embarcaciones se encontraron en un lugar a igual distancia de las costas de África y de Brasil. Mientras se realizaba la operación, el vigía del Atlantis avistó al crucero acorazado Devonshire. Dejando a su capitán a bordo del Atlantis, el U-126 se sumergió inmediatamente y el Atlantis tendría que tratar de engañar al enemigo en cuanto a su identidad, tomar contacto radial con él, hablar, ganar tiempo, hasta ponerlo a tiro del lanzatorpedos del U-126. Rogue informó al capitán del Devonshire, capitán R.D. Oliver, que era en realidad la embarcación Polyphemus de la Marina Mercante Británica. Oliver se puso en contacto con el comandante del Atlántico Meridional preguntando si el barco que tenía a la vista podía ser, en realidad, el Polyphemus. Pasó una hora, pero el U-126 no se puso a distancia de tiro el Devonshire, pues el segundo al mando del submarino alemán se había quedado cerca del Atlantis en lugar de acercarse al enemigo. Ni bien recibió Oliver la respuesta de que no se trataba del Polyphemus, este ordenó disparar sobre el Atlantis. Cuando la tercera andanada de proyectiles de 8 pulgadas, 203 milímetros, hizo blanco en el Atlantis, Rogue ordenó disponer de las cargas de tiempo y abandonar el barco. No pudiendo Oliver detenerse a salvar a los alemanes sin riesgo de ser atacado por un U-boat, el Devonshire dio máquina avante y desapareció en el horizonte. 7 marinos del Atlantis murieron en el ataque del Devonshire, no menos de 100 se hallaban flotando con ayuda de maderas y el U-126 pasó a recoger a los heridos y a aquellos que formaban parte del personal técnico y eran irreemplazables. 200 hombres se apiñaron en 6 lanchas, otros 52 quedaron con mantas y chalecos salvavidas arriba de la superficie del submarino. Si este se veía obligado a sumergirse, estos tendrían que nadar hacia las lanchas. Las tierras más cercanas eran las costas de Brasil, a 1500 kilómetros de distancia. Esa misma tarde emprendió ese extraño viaje la flotilla dirigida por el submarino remolcando 6 lanchas con náufragos. A los 3 días de navegación, el U-126 se encontró con el Pitón, buque de transporte submarino de la Armada alemana, al cual transbordaron los náufragos solo para volver a naufragar luego de que el crucero inglés Dorsetshire, famoso por haber dado el golpe de gracia al Bismarck algunos meses antes, echó a pique al Pitón. Viajando en submarinos alemanes e italianos, los náufragos del Atlantis llegaron por fin a Saint-Nazaire y de allí siguieron a Berlín, a donde llegaron luego del año nuevo de 1942. Rogue fue ascendido a contraalmirante y fue puesto a cargo de la instrucción de cadetes de la Armada Naval Alemana en un alto puesto. Pero cuando se descubrió que no era simpatizante del nazismo, fue relegado a posiciones menores. Caso notable es que luego de la guerra, no pocos de los que vieron sus barcos hundidos o apresados por el Atlantis tenían una buena disposición con Rogue. El capitán del City of Bagdad, por ejemplo, dejó por escrito su agradecimiento al trato que a él y a sus hombres se les había dado cuando fueron hechos prisioneros del Atlantis. El capitán del Tottenham, cuando el barco que comandaba luego de la guerra llegó a Hamburgo, ciudad de residencia de Rogue, invitó al antiguo capitán del Atlantis a bordo de su nuevo navío. Otro hecho resaltable es que la lealtad y cariño de los veteranos del Atlantis mostraban siempre hacia él. Hizo durante los 622 días que duró su travesía una familia de toda la tripulación del Atlantis y cada vez que alguno de ellos luego de la guerra llegaba a Hamburgo lo buscaban para rememorar juntos las peripecias del Atlantis. En palabras del teniente Dengel, que declaró una vez que si en un futuro una nueva armada alemana lo requiriera, él quizás aceptaría el reto, pero que si Bernhard Rogue lo llamara, acudiría como una bala a servir junto a él en la armada que fuera. Muchas gracias.